Sí, pero ese también es del grupo. ¿Sí? Listo, perfecto. Sí, ok, Es que al hacer la grabación, sí, posiblemente lo desconecte, ¿sí? Entonces para que esté informado y pues pueda registrarse de nuevo, ¿vale? Pueda ya. conectarse de nuevo. Listo, en la parte superior izquierda de su equipo pueden ver si está grabando, ya aparece grabando. Sí, ya dice Listo, grabando. perfecto, entonces ahí ya. Pues si gusta continuamos y cuando Sí, estén notificando pues me informa y yo hago directamente los habilito para que ingrese. ¿Listo? me acaba de escribir Margarita, me dice que no ha podido, que le acabo de enviar la invitación, pero que Pues no ha llegado no la le ha llegado. notificación. Ah, bueno. Listo, continuamos y de todas formas como queda grabando yo se la facilito a ella. Sí, 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 no hay problema. Listo. Bueno, entonces devolvámonos un poco aquí. Les había mencionado algo de las configuraciones iniciales. Entre ellas estaba la configuración del papel que se usa, que es carta, con sus medidas 21,59 centímetros de ancho y 27,94 centímetros de alto. Esta sería el papel que se va a utilizar para la presentación del documento. En cuanto a las márgenes, les había mencionado que se emplea el margen de APA, que es 1 pulgada a todos sus lados, y aquí aparece 2,54 centímetros a cada uno de sus lados, ¿no? Encuadernación quedan 0. La fuente que se va a emplear es fuente Arial a 12 puntos. Para todo el documento hacía una aclaración en la cual decía que si en el caso de las figuras y tablas, si se incluye una fuente, en ese caso esa fuente va a quedar en Arial a 11 puntos. Eso ya lo vamos a aclarar más adelante. El interlineado, pues que era de 1,5 líneas y que el espaciado debe quedar en 0 para evitar de que, bueno, para que dé una vista homogénea en cada página o una presentación uniforme en cada página. Estaba por aquí en el texto justificado. Les mencionaba que APA pues deja el texto alineado al margen izquierdo y con TEC lo deja justificado, pues aquí en este documento, en la presentación de estos documentos, se estandarizó que toda la información que usted incluye en el texto pues va a quedar justificada, a excepción de algunos títulos y una información que debe quedar centrada, ¿no? El uso de la cursiva para este caso, en el cuerpo del documento, ya va directamente cuando se esté mencionando un nombre científico, cuando se cite una categoría de análisis o cuando se cite un título, un libro o una revista. Para estos casos, son los casos en los cuales se va a dar el uso de la cursiva. Ya si usted desea dar un uso de la cursiva en otros casos, pues no va a ser necesario ni va a ser, bueno, adecuado en este caso, debido a que ese sería el único uso que establece la biblioteca para la cursiva, ¿no? En los trabajos que se presentan. En la sección de títulos y niveles, pues vamos a ver que va a haber una presentación de títulos hasta un cuarto nivel y aquí pues se va a identificar cómo se deben organizar cada uno de esos títulos según su nivel. Inicialmente el título 1 o título de primer nivel dice que debe quedar siempre encabezando página, centrado, en mayúscula sostenida, en negrilla y acompañado de un número arábigo que va a ser el número a partir del cual se inicia con el primer tema y se termina ya en la conclusión del documento que presentó. El texto de este título ya va a aparecer dos interlíneas después del título, ¿no? Como aparece acá que hay un espacio proporcional de dos interlíneas para dar inicio al primer párrafo. En cuanto a títulos de segundo nivel, pues ya estos títulos se dice que se ajustan sobre el margen izquierdo, se escriben en mayúscula sostenida, sin negrilla, y el texto explicativo va a quedar
a una interlínea de espacio del título. Entonces aquí en la parte inferior van a poder identificar en el ejemplo cómo se deja identificado un título de segundo nivel y el espacio que se deja para iniciar con el texto. Tratándose ya de un título de tercer nivel, pues como se identifica, ya se emplea una nomenclatura de tercer nivel y el texto explicativo va seguido de un punto o de dos puntos. Entonces, en el ejemplo que se encuentra ubicado en la parte inferior de esta presentación, en el momento pueden ver la presentación, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Entonces, en ese ejemplo ya ustedes pueden identificar cómo queda organizado o presentado este título de tercer nivel. Ya si se deriva bueno, el tema requiere de muchos subtítulos para dar a conocer la información. En ese caso, pues se puede emplear un título de cuarto nivel y se deja organizado la información del texto explicativo seguido del título, también separado por un punto o dos puntos. La diferencia entre el título de tercer nivel y del cuarto nivel es que en el tercer nivel el título, cada palabra inicia en mayúscula, ¿no? A excepción de sus conectores. En el título de cuarto nivel, si todo solamente lleva mayúscula la primera palabra, lo demás va en minúscula. Ese sería el único cambio que hay. La paginación se debe ubicar en la parte inferior centro de la hoja, a 1,25 centímetros, digamos. Ahí quedaría la paginación. En cuanto al tema de la paginación, hay unas páginas que se enumeran, pero que no se va a ver el número, ¿no? Como por ejemplo la portada y otra página que es obligatoria en los documentos de trabajo de grado, que es el acta de sustentación. Estas dos páginas pues son la página 1 y la página 2, pero el número va a quedar oculto. Entonces ahorita miramos cómo se puede realizar este ajuste. Bueno, ya el tema a seguir es partes del documento. Serían como esas páginas que se deben incluir en un documento que voy a presentar de investigación. Entre ellas están las páginas preliminares. Hay unas páginas que presentan los listados especiales, una página de resumen y otra página de abstract. Y a partir de estos títulos ya inicia, luego de estos títulos ya inicia el cuerpo del documento. Es donde se van a incluir cada uno de los temas que usted consultó, investigó y llegó a un resultado, una conclusión. Inicialmente la página de la portada es una página obligatoria, es solamente una página que se emplea, no es portada y contraportada, solamente se deja una página. En ella pues debe aparecer la información del título del documento que usted va a presentar, la información del autor, en ese caso serían nombres y apellidos del autor en mayúscula sostenida, como lo pueden identificar en la imagen. Se da una descripción del tipo de trabajo presentado, ¿sí? En este caso, bueno, para un caso de un trabajo de grado sería trabajo de grado como requisito para optar al título al cual vaya a optar, digamos que sea licenciado en inglés. Entonces, más adelante se suministra la información del director de la tesis, en este caso, que es trabajo de grado, director de la tesis. Se pone el nombre completo del director de la tesis o asesor de la tesis y en la parte inferior se deja el máximo título adquirido por el director de la tesis o asesor de la tesis. Y finaliza la portada con la información institucional, bueno, la universidad, la facultad, el programa, lugar y año en que se presentó el documento. Esta página eh, es la página número 1, pero pues el número no se va a ver en este caso. Aunque para esta versión del 2020 posiblemente ya inicie a verse, ¿no? Porque la norma APA pues así hace referencia en la séptima edición. Entonces, esperar a ver qué ajustes nos vienen para este año. Nota de sustentación, pues es la segunda página que debe llevar todo documento de trabajo de grado aquí en la universidad. Es el acta de calificación, bueno, o la nota de sustentación que recibe el estudiante al presentar su trabajo.
Hay unas páginas que son opcionales, entre ellas está la dedicatoria, agradecimientos, también es una página opcional, o un glosario, en el caso tal de que requiera un listado detallado de términos científicos de palabras desconocidas para un lector promedio. Entonces se presenta un glosario con todos estos términos organizados de esta forma, como a modo diccionario en orden alfabético. Cada concepto va separado en una interlínea y los conceptos van escritos en mayúscula sostenida y negrilla. Tabla de contenido. La lista de contenido, que ya no se titula tabla de contenido, ni índice o sumario, se titula contenido, va a presentar el resumen pues, de la investigación que usted le ofrece al lector. En ese caso, pues va a iniciar con la introducción. No se deben incluir listas de tablas, resumen, abstract, no se debe incluir nada en esta lista. Esta lista está relacionada directamente con el contenido. Entonces lleva la introducción. Como pueden identificar, luego de la introducción inicia la nomenclatura. Ese sería el primer tema de esa investigación. Por ese motivo, pues sería el tema número 1. Títulos como introducción, recomendaciones, referencias o anexos son títulos que no se van a ver identificados con numeración. La numeración está ligada directamente con los temas que usted investigó y la metodología que empleó y a los resultados que usted llegó, hasta las conclusiones. Esta lista de contenido debe presentar los números de página donde aparece la información. Además de ello, debe tener hipervínculos de ida y regreso, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los listados especiales, para emplear en el cuerpo del documento, es decir, de la introducción a las conclusiones, tenemos las listas de tablas y las listas de figuras. Iniciando con la lista de tabla, pues aquí se da la presentación oficial de una tabla para un documento formal de la institución. Se presentan con las líneas horizontales organizados de esta forma. En la parte superior debe aparecer el rótulo de la tabla, ¿sí? El rótulo es esta palabra que dice tabla y enseguida ese rótulo pues va a aparecer el número de la tabla conforme como aparecen en el documento las tablas que tenga incluidas. Cada tabla deberá presentar un título, bueno, que sea descriptivo y que sea conciso. En la parte inferior de la tabla se va a suministrar una nota a pie de tabla para el determinado caso en que utilizó abreviaturas y quiere aclararlas ahí en la parte inferior de la tabla, ¿sí? Que requiera de ese servicio, digamos. Y también debe aparecer la fuente. La fuente sería, si es fuente de elaboración propia, una tabla que ustedes mismos realizaron, se deja fuente autor. Pero si esa tabla fue tomada de otro documento o de internet, en ese caso deben suministrar la fuente de ese autor que publicó esa tabla en el lugar que visitó. Si tiene en su documento 3 o más tablas, pues ya deberá elaborar una lista de tablas. Esta lista, pues, al igual que la lista de contenido, va a presentar los números de página y va a tener hipervínculos de ida y regreso. Cuando digo de ida y regreso es que me lleve al texto y del texto pueda regresar a esta lista. Bueno, ¿y qué es una figura? Entonces, la figura es todo aquello que se encuentra ubicado en el cuerpo del documento, de la introducción a las conclusiones, que no es una tabla. Es decir, que un mapa conceptual, una gráfica una gráfica de barras, una gráfica de torta, una fotografía, alguna ilustración, cualquier otro tipo de representación que no sea una tabla y se encuentre en el cuerpo del documento, se va a identificar como figura. Las figuras, en este caso, eh, también presentan su rótulo en la parte superior, alineado sobre el margen izquierdo. eh, Presentan un número, que es el número conforme el cual aparecen en el documento. Presentan su título, el título de la figura,
y en la figura debe quedar centrada en la hoja, en este caso, como aparece aquí. En la parte inferior se suministra la fuente. En este caso, esta fuente fue tomada de internet, por eso se citó autor año, que es el formato que emplea APA para la cita de autor. Si tiene 3 o más figuras en su documento, pues deberá elaborar una lista de figuras con hipervínculo de ida y regreso. Si el documento que presente, que ya sea un proyecto de investigación o su trabajo de grado que en algún momento va a presentar o presentó y tiene anexos, en ese caso, si tiene más de 3 anexos, se debe elaborar una lista de anexos como la que aparece aquí. En este caso, los anexos son todos aquellos documentos, bueno, o formatos que usted empleó para el desarrollo de su investigación y que incluyó al final como evidencia de la investigación que ha realizado. En este caso, los anexos quedan después de las referencias bibliográficas al final del documento y se identifican con el rótulo de anexo, pero ya no se va a enumerar, sino que se va a identificar con letras. Entonces ya no quedaría anexo 1, 2, 3, sino anexo A, B, C, hasta terminar el alfabeto. En ese caso, se presenta también, como las demás listas, con su número de página, ¿no? Y debe tener hipervínculo de ida y regreso. La presentación de resumen, bueno, resumen y abstract. Presentación del resumen. Para los trabajos de pregrado, se establece que el resumen no debe superar las 250 palabras, que debe ser conciso, que debe ser muy descriptivo de la investigación y que además debe suministrar unos términos clave, de 3 a 5 términos clave. Entonces, esa sería como la presentación. El resumen para trabajos de posgrado ya supera las 500 de las 250 palabras y tiene un tope hasta 500 palabras. Entonces se presenta luego de la lista de anexos o lista de figuras el resumen y en la página siguiente se va a suministrar el abstract. Luego de resumen y abstract, pues ya se da inicio al cuerpo del documento, que el cuerpo del documento es lo que bueno, se va a ver incluido cada uno de los capítulos o temas que usted investigó, consultó, los resultados que usted halló. Ahí van a encontrar toda esa información, ¿no? Entonces, esto sí se deja abierto a la metodología de investigación que se haya empleado para el trabajo que se realiza o a la metodología que emplee el docente asesor o director de la tesis. Esta sería la presentación de anexos, se deja que aparece al final, después de las referencias bibliográficas, se deja en una hoja, a mitad de hoja se deja centrado el título anexos a 48 puntos. Ya posterior a esto, pues vienen las citas en el texto, citas y referencias bibliográficas en el estilo APA. Entonces, esta primera parte que hemos revisado, bueno, esto es un ejemplo, un anexo. Esta primera parte que hemos revisado, pues obedece más que todo como a la norma ICONTEC, ¿no? Se ha identificado cómo se organizan los títulos, con la justificación, cómo se presenta la nomenclatura, cómo se presentan los rótulos de las figuras y tablas. Entonces, son aspectos donde se ve más identificado ICONTEC. APA lo van a ver identificado o se va a sobresalir más cuando ustedes estén citando y referenciando autores. Entonces, pues para ello voy a dar una pauta de, bueno, según la sexta actualización, voy a trabajar con una norma, una presentación que nos suministra APA. En ella, pues nos indica que hay que tener en cuenta que si tomamos información de internet, de otros documentos y lo llevamos a nuestro trabajo y nunca citamos un autor, pues esto sería plagio de información, ¿no? Es necesario acreditar de manera explícita de dónde proviene la información que estamos utilizando. Entonces aquí yo los invitaría a que ustedes consulten las bases de datos que adquiere la universidad, que es precisamente
una fuente académica que nos suministra información confiable, actualizada y que la tenemos disponible para trabajarla en nuestras investigaciones. Entonces, dar provecho de esto para presentar documentos con mayor respaldo de la información y mayor calidad de la información, ¿no? En este caso. Para evitar el plagio, dice que se debe utilizar las citas, dice que puede citar entre comillas y citar la referencia, o también pueden parafrasear las ideas de un autor, citando también la referencia. Dice que si usted cita directa o indirectamente a un autor, debe referenciarlo al final del documento, debe aparecer en la lista de referencias. El estilo APA emplea el sistema autor-año, significando con autor el apellido de un autor o el nombre completo de una institución, para el caso tal de que el autor sea institucional, ¿no? Y también menciona que las citas pueden ser indirectas si se efectúa un parafraseo y son directas si son textuales. Tomar el texto tal cual como aparece en el libro, transcribirlo o copiar y pegar información en los documentos que vayan a desarrollar. Eso ya sería una cita textual, ¿no? Entonces, inicialmente la cita indirecta o paráfrasis es tomar la idea de un autor y presentarla con sus propias palabras sin cambiar la idea que expresa ese autor, ¿no? Hay métodos que se emplean para hacer este tipo de cita indirecta. Uno de ellos, o el más común que se puede ver, es que toman la información textual y lo que sucede es que toman palabra por palabra y las cambian por algunos sinónimos. Entonces deben tener en cuenta que en este caso, si el documento llega a pasar por un detector de plagio para una investigación que usted va a presentar en algún lugar, entonces va a aparecer como plagio. Entonces, lo que se debe hacer es cambiar el orden como lo expresa el autor. Si el autor dice A, B, C, ustedes pueden iniciar con C, mencionar B y después mencionan A. Y están expresando lo mismo que dice el autor, pero de una forma diferente a como aparecía en el documento, ¿no? Dice que al parafrasear a otro autor tiene que darle crédito indicando el apellido y el año de la publicación. Entonces, el documento que usted ha leído o que ha consultado, siempre le va a dar una información bibliográfica, ¿no? Entre ellas está el autor, el título, el año en que fue publicado, la editorial, bueno, hablando, tratándose de un libro, ¿no? En ese caso, aquí la cita en el texto debe ser apellido, año en que fue publicado el documento, ¿sí? Entonces, ustedes para realizar citas de autor, pueden hacerlo incluyendo el autor en el texto narrativo, como aparece en este primer ejemplo. En este momento pueden ver la presentación, si la identifican. Sí, sí, señor. Ahí ven a Torres. Sí, sí, Listo, señor. perfecto. Entonces, esto es un ejemplo de cita parafraseada cuando ustedes deciden incluir al autor en el texto narrativo, ¿no? Pero como no decidieron incluir el año, por ese motivo el año aparece en el paréntesis, ¿no? Entonces mencionan al autor y posteriormente pues pueden dar el parafraseo del tema. Otra forma de hacerlo sería no mencionar al autor. Entonces simplemente realizan el parafraseo de la idea del autor y lo dejan referenciado allí entre paréntesis, indicando el apellido y el año separado de una coma. Esa sería la otra forma como podrían emplear la cita del autor. Ya un caso que no es común verlo, pero que es válido, sería que mencionen el año y el autor, ¿no? Que sería la referencia completa, que lo incluyan en el texto narrativo, como aparece en este ejemplo.
citas directas de dos autores. Para este caso, pues entonces ya nos presentan el símbolo ampersand que se mantiene para separar dos autores, ¿no? Entonces, cuando los autores estén citados en el texto y aparezcan en el paréntesis, como en el primer ejemplo, se va a emplear el ampersand, el símbolo ampersand. Pero si yo llevo esos dos autores a incluirlos en mi texto narrativo, pues ya voy a utilizar la Y. De igual forma, si menciono la referencia completa en el texto narrativo. Citas indirectas de 3 a 5 autores. Bueno, esto se estaba empleando en la sexta edición. Ya la noticia es que para la séptima edición esto ya no aplica, porque siempre se va a citar como aparece en la segunda línea, Torres et al. ¿Sí? Et al es una abreviatura que significa y otros, que se emplea para evitar que usted mencione los nombres de todos los autores que hacen parte del documento que usted consultó, ¿sí? Para el caso que sean más de dos. Entonces, esta cita ya cambia, ¿no? Ya después de dos autores siempre se va a citar el apellido, et al punto y el año. Et al punto, esta abreviatura se va a emplear sin cursiva, ¿no? Anteriormente se presentaba con cursiva, ya no se emplea de esta forma. A ver, por acá miramos qué están notificando. Listo, entonces continúo. Ahí ven de nuevo la presentación. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, les había mencionado que también hay autores institucionales y dice que, por ejemplo, agencias de gobierno, corporaciones, asociaciones, grupo de estudio. Sí, entonces digamos que ustedes si consultan algunos lineamientos curriculares y necesitaron consultar información del Ministerio de Educación Nacional, entonces esto sería un autor institucional que usted en algún momento puede mencionar en los trabajos que esté presentando, ¿no? Entonces ya tendremos como un ejemplo de autor institucional. Y aquí nos dice que cuando sea un autor institucional, yo debo dar a conocer el nombre completo de la institución y si la institución tiene una sigla o un acrónimo que lo identifique, que sea ya comercial, que sea conocida, pues entonces en ese caso yo la utilizo para las siguientes citas que vaya a realizar del autor. Entonces, como pueden ver en la primera línea o en el primer ejemplo, se da la descripción completa de la institución y entre paréntesis se deja la abreviatura o el acrónimo separado de coma con el año. Ya en las siguientes citas ya usted no va a mencionar todo el nombre completo, sino que va a mencionar la abreviatura. Estas abreviaturas deben ser ya conocidas, bueno, tener un reconocimiento, no debemos inventarnos abreviaturas que no existen. Bueno, este ejemplo sería tal cual, pues igual. El anterior, la diferencia es que en esta cita no se incluye el autor institucional en el texto narrativo y por eso aparece todo en el paréntesis. Y para diferenciar la abreviatura, pues ya utilizaron dos llaves, ¿no? Si emplea dos o más trabajos en el mismo paréntesis, es decir, que digamos que ustedes están consultando un tema y para consultar ese tema, pues miraron tres autores diferentes, ¿sí? Y ustedes llegaron, hicieron un parafraseo de lo que dicen esos autores. Entonces, en ese caso, deben mencionar los documentos que han empleado, ¿no? Y deben organizarlos en orden alfabético aquí en el paréntesis. Ellos deben quedar referenciados allí y organizados en orden alfabético, separados por punto y coma. ¿Sí? No se organiza por año, sino alfabéticamente. Ya si son documentos del mismo autor, pero de años diferentes, pues se deja especificado cada uno de los años separados de coma, ¿no? Digamos acá,
que sea Ministerio de Educación Nacional 2001 y 2003, ¿sí? Aquí en el texto queda así, como aparece aquí en el ejemplo, pero en la referencia bibliográfica debe aparecer la referencia bibliográfica del Ministerio de Educación Nacional del año 2001, completa, y la referencia bibliográfica del Ministerio de Educación Nacional del año 2003, completa, ¿sí? Esto es como para abreviarlo aquí en el texto. Ya si de pronto ustedes están consultando un documento, ingresaron a las bases de datos o están leyendo un libro y en el libro están citando a un autor, pues ya estamos tratando un tema de cita de cita. En este caso, dice que siempre se debe citar, el orden que se debe emplear aquí sería citar inicialmente la fuente original y posteriormente hacer la referencia del documento, de la fuente secundaria, ¿no? Entonces, la fuente original sería la que aparece citada ahí en las líneas de texto del libro que está leyendo. Y la fuente secundaria sería el autor del libro que tendrían ustedes en sus manos o, bueno, el autor que les permitió llegar a esa información, ¿no? Entonces, dice, mencione primero la fuente principal y después diga cómo se cita en, o citado por, o cómo puede leerse en. eh, Son las frases que se emplean cuando se va a hacer referencia a una cita de cita, ¿no? La fuente secundaria. Consulte fuentes secundarias si la fuente original ya usted no encontró la publicación, ¿sí? Es una fuente original, la fuente principal es muy antigua, ya ese libro no está, esa información no la localicé, entonces tuvo que trabajar a través de una fuente secundaria, pues trabaja con la fuente secundaria y la referencia en el documento. Esa sería la que quedaría referenciada en el documento. Si la fuente original aún la encuentra disponible, pues trabaja directamente con la fuente original. Listo, esa era como una primera parte de citas parafraseadas y algunas de las variables que se pueden presentar. Ya la siguiente parte es de citas directas o textuales y para ello pues vamos a pasar por aquí rápidamente porque las citas directas pues pueden ser cortas hasta 39 palabras y extensas de 40 palabras en adelante. Entonces, cuando la cita es corta, lo que se va a hacer para identificarla, según la norma APA, es enmarcar el texto entre comillas dobles, como aparece aquí. Bueno, alguna vez me preguntaban que si se debe dejar de rojo, no. Eso es como para resaltar de que quedar de esta forma, ¿no? Pero entonces el texto que se tomó textual del autor se deja entre comillas dobles. Al finalizar el texto, se debe dejar el número de la página donde aparece la información, la página del libro o el artículo que leyeron donde aparece esa información que ustedes utilizaron del autor. Seguido del paréntesis del número de la página, se va a ubicar el signo de puntuación. El signo de puntuación para las citas cortas y citas extensas varía. Entonces, aquí se deja seguido del paréntesis porque yo, como esta cita me queda en el párrafo, yo puedo continuar dando mi opinión respecto a lo que mencionaba ese autor. El autor pueden ubicarlo al inicio o al final de la cita. En este caso aparece al inicio porque pues decidieron incluir al autor en la narrativa. En el siguiente aparece al final porque lo dejaron referenciado, no lo mencionaron en el texto, ¿no? Entonces esa sería la otra opción. Siempre que sea cita corta, se emplean comillas y se indica el número de autor, año y número de página y se deja el punto, luego el paréntesis. Si la cita tiene 40 palabras o más, en este caso es una cita extensa. Lo que se debe hacer es que ya se omiten las comillas que utilizábamos en la cita corta y lo que vamos a hacer es emplear una sangría. La sangría que se emplea para diferenciar este texto como cita textual extensa es de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros, que para la universidad pues es 1,27 centímetros a cada lado, porque todo el texto va justificado. Entonces, el autor pues también lo puede mencionar al inicio o al final de la cita, ¿no? Antes o después de la cita. Aquí el signo de puntuación
sí termina al finalizar el texto de la cita, ¿no? Eso para que lo tengan presente porque eso es un pequeño detalle, pero eso es algo que les pueden llamar la atención en el caso tal de que tenga una revisión del documento. Entonces, en este caso, estamos viendo una cita donde se quedó referenciado todo, donde quedó toda la referencia al final. Esta sería la otra, donde menciona el autor en la narrativa y el signo de puntuación está al final del texto. Y posterior a eso, pues se encuentra el número de la página donde aparecía la información textual. Ya si realizan un cambio en la cita, entonces pueden utilizar los puntos suspensivos. Por ejemplo, esta cita que estamos viendo aquí en este momento es la misma cita anterior, pero se ocultó una información, ¿sí? Por eso se indicaron puntos suspensivos, indicando que se hizo una modificación del texto original, ¿no? Que se presentaba en el libro. Si de pronto consultas documentos electrónicos y allí no se encuentra, que lo más posible es que de pronto ustedes amplíen una búsqueda en Google y en Google pues no encontraron ni la información del autor o la información del número de la página, o si tienen esa información pero lo que no encontraron eh, fue el año de la publicación. Bueno, acá nos van detallando qué aspectos debemos tener en cuenta cuando consultemos documentos electrónicos. Dice que se debe citar en el texto autor, año, y si el lugar que visitó, el sitio web que visitó, no tiene identificado una paginación, en ese caso van a tener que mencionar el número del párrafo donde aparece la información. Y pues aquí sería el ejemplo. Usted entró al sitio web y mencionó que la información que utilizó se encuentra en el párrafo 4. Pero si de pronto consultó un documento monografías.com y allí hay muchos párrafos, entonces en ese caso usted indica la sección de ese documento y el párrafo de esa sección. Bueno, esto sí es algo rápido que voy a hacer con este ejercicio, que es una cita directa. Agradezco al que me responda si es la A, la B o la C, por favor. La C, bueno, es correcto, gracias. Vamos a darle gracias a Josué y a Daniela que le dieron con la respuesta correcta. Miremos otro ejemplo. Para esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, ya por aquí me contestaron también. Es correcto, listo. Bueno, ya teniendo claro esto, pues mencionarles que esa era la forma, y muchas gracias a los chicos que participaron. Esta es la forma como se realiza la cita en el cuerpo del documento, ¿sí? De la introducción a las conclusiones. Ahora usted debe presentar al final las referencias bibliográficas, que comúnmente se venía trabajando con la bibliografía, pero que APA nos dice que son referencias bibliográficas. ¿Y por qué son referencias bibliográficas? Porque en esta lista de referencias lo único que va a aparecer son los autores que ustedes citaron en el texto, ¿sí? La bibliografía nos da la posibilidad de incluir otros documentos que empleamos
y anexarlos a esta bibliografía y que no aparezca, que no estén citados en el texto, ¿no? Pues APA nos dice que no, que deben ser solo los autores citados en el texto. Entonces dice que se organiza alfabéticamente por el apellido de autor, que se organiza doble espacio, que se debe aplicar sangría en todas las referencias a 5 espacios a partir de la segunda línea, que aquí se emplea el signo ampersand antes del último autor, es decir, si son dos autores, aquí van separados de este signo ampersand, ¿sí? Ya no, aquí no se va a utilizar la Y como se empleó arriba en el texto. Que es suministrar todos los datos del autor, nombres y apellidos, que si hay más de 8 autores, entonces menciona los primeros 6, da puntos suspensivos y pone el último autor que aparezca en la lista. El año debe aparecer incluido en el paréntesis. Si de pronto es, si de pronto es un documento electrónico que consultaron y no estaba el año allí en la publicación, entonces se emplea una abreviatura que es S.F. como se aparece en la parte inferior, que es sin fecha. Esta abreviatura también la van a poder utilizar arriba en el texto para el caso tal de que citaron al autor y no había un año, entonces mencionan la abreviatura. Que los títulos de revistas y libros, bueno, esto lo vimos en algún momento de la presentación, que se escriben en letra itálica, pues, es decir, en letra cursiva, se dejan referenciados. Los nombres de los títulos de las revistas, todos deben iniciar en mayúscula. Cada palabra del título de la revista debe iniciar en mayúscula. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya nos dan unos formatos, pues que la idea es que poderlos trabajar directamente con Word o con un gestor bibliográfico para que ustedes nos muestren cómo debe quedar organizada la información. Entonces, pues yo ya me voy un poco como a la parte práctica para hacer una configuración. Ahí pueden ver el documento que estoy presentando, es un documento Word. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, yo por aquí estaba como dejando una parte de la portada del documento de esta presentación de hoy. Yo lo que puedo hacer para hacer una configuración sería seleccionar todo el documento. Luego de dar selección de todo el documento, pues puedo venir aquí en menú inicio y puedo ingresar a través de fuente, hacer la configuración, ¿no? Dijimos que la fuente que íbamos a utilizar era Arial, normal, a 12 puntos. Puedo dejarlo establecido como predeterminado o puedo aceptar solamente para que este documento me lo organice de esta forma, ¿no? Ustedes deciden. Entonces, me voy a la pestaña de diseño de página y aquí en configurar página despliego el cuadro de diálogo y voy a hacer el ajuste del margen. ¿Ustedes recuerdan cuál era el margen que debo incluir? 2,54 centímetros. Listo, 2,54, muchas gracias. Tamaño del papel, dijimos que era carta, aquí ya está. Listo, perfecto, entonces vamos a aceptar. Me dirijo ya a la sección de párrafo y digo que el espaciado anterior lo voy a dejar en 0 y el posterior también. Y en interlineado voy a decir que el interlineado va a ser de 1,5 líneas, ¿sí? Digo aceptar para que él me efectúe la modificación. Dijimos que el número de página, me vengo a insertar. Por aquí está la sección de número de página, encabezado y pie de página.
digo final de página y digo centro para que me quede presentado de esta forma. Listo, entonces ya realicé unas configuraciones iniciales. Esta portada, ustedes como vieron, quedaba en negrilla. Todo el texto queda en negrilla, queda centrado. Bueno, yo habilité estos marcadores de párrafo para identificar los espacios que quedan entre cada uno, ¿no? Entre cada texto. Entonces, aquí pues voy a reducir un poco esto para realizar la distribución del documento. Listo. Bueno, estábamos por aquí en número de página. Para ocultar el número de página, pues lo que podría hacer es aplicar el diseño de página, un salto a la página siguiente. Luego de esto, pues lo que va a hacer es dividirme el documento en dos secciones, sección 1 y sección 2, ¿sí? Lo que voy a decir es vincular al anterior y listo. Entonces vengo aquí y borramos este número de página. A ver. Entonces de esta manera puedo quitar el número de la página y en las siguientes me va a aparecer la numeración, ¿no? Miremos a ver. Ahí lo identifican. Uy. Ahí se identifica, ¿sí? Listo. Entonces continúo por aquí. Vimos que se realizaban listas de contenido y que las listas de contenido pues deberían tener hipervínculo de ida y regreso. Entonces en este caso lo que voy a hacer es que, bueno, esto como es un título, queda en negrilla. Lo que voy a hacer es que voy a realizar una lista automática. Entonces para ello lo que necesito es marcar cada uno de los títulos. Resalto el título. En la parte, en el menú inicio, en la sección de estilos o en el grupo de estilos, van a encontrar que hay unos títulos con unos niveles. Yo voy a poner título 1 pues para indicar que es un título principal. Doy clic y doy clic derecho para hacer una modificación, ¿sí? Voy a decirle aquí que voy a hacer como la configuración de cómo quiero que me queden estos títulos de primer nivel, ¿no? Voy a decirle que me queden en Arial a 12 puntos, centrado, en negrilla, color automático. Listo, perfecto. Me actualice, aceptar. Entonces él me va a marcar los títulos de primer nivel, ¿sí? Siempre que lo haga de esta manera. Y voy a marcar este título que dijimos que era un título de segundo nivel, ¿no? Quedan alineados sobre el margen izquierdo y todo esto. Entonces voy a dar clic en título 2, digo modificar, clic derecho, modificar, área a 12 puntos, ahí como está, sí, así está bien, automático, listo. Listo, entonces esa es como la configuración que hago y de ahí en adelante pues sigo marcando cada uno de los títulos. Entonces dijimos que la cita indirecta era autor año, ¿no? La cita directa o textual, para eso pues voy a hacer un ejemplo y voy a hacer, bueno, digamos yo este documento lo consulté en las bases de datos de la base de datos adquiridas de la biblioteca. Entonces se titula así, dice que es presentado por, acá está el DOI, me presenta todo el dato de la revista, dice que es el anuario de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces lo que voy a hacer es mostrar unos ejemplos, ¿no? Aquí ustedes van a poder identificar que es una cita de cita, ¿no? Digamos que acá este autor dijo esta información, ¿sí? Y lo que sucede es que lo dijo Eggins
pero lo está citando el autor de este artículo, que es Alfonso Norma Liliana y Over Graciela, ¿sí? Entonces tenemos acá una fuente principal, que es la que aparece aquí. Ahí pueden ver el documento que estoy mostrando del artículo. Sí, señor. Listo, entonces ahí estoy resaltando eh, por acá, listo. La fuente principal, para el caso de una cita de cita, ¿no? Fuente principal dijo esto. Y la fuente secundaria serían el autor o los autores de este artículo que me permitieron acceder a esa información, ¿sí? Es decir, ellos dos. ¿Cuál sería la información que debo incluir en mi referencia bibliográfica? ¿Qué opinan ustedes? Mientras tanto, yo voy dejando aquí cita de cita. ¿Cuál sería el autor que debo incluir en mi referencia bibliográfica? Para el Pues caso de una cita de cita. habrá que mirar si el documento de Higgins todavía está para citar ese, ¿no? Pues sí se va a citar la idea de Higgins, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, ahora propongo otra pregunta. Digamos que busqué el documento de Higgins y no lo encontré, ¿no? No está disponible. Entonces, en ese caso, ¿qué haría yo? ¿Qué debo citar yo? ¿Qué debo referenciar, no? Voy a hacer esta cita, este ejemplo de cita acá. Se ¿A debe quién referencio? al Exacto. autor de ese artículo con Eso, la exacto. página y el párrafo, ¿no? Oye, muchas gracias. Qué bueno que estás atenta. Entonces, sí, exactamente como lo acaba de mencionar. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Natalia. Gracias, Natalia. Como lo acaba de mencionar Natalia, pues eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos mencionarlo y lo que haríamos aquí sería citar el autor del artículo y el número de página donde aparece la información. Ahora aquí se presenta algo. Cuando consultan documentos PDF o una vista en PDF, el PDF me dice que está en la página número 3 de ese documento, ¿no? Pero en el artículo es la página 31. Entonces, la página que debemos tener en cuenta es la página en la cual aparece en el artículo, ¿sí? Para la citación. Listo. Entonces acá lo que hago es que inicialmente yo voy a verificar si esta información es corta o extensa, ¿sí? Bueno, voy a justificar este texto. En la parte inferior, en la barra inferior de la hoja, pues voy a encontrar que dice palabras. Doy clic encima y me aparece que tiene 47 palabras, ¿sí? Este texto que tomé de ese autor. En ese caso, es una cita textual extensa. Entonces, lo que debo hacer aquí, ¿qué sería? Para el caso de la cita textual extensa, lo que se debe realizar es que no se emplean las comillas para enmarcar el texto, sino que vamos a utilizar la sangría. Entonces, bueno, voy a dejar el punto por acá. Lo que voy a hacer es seleccionar este texto o simplemente pues me ubico aquí en la parte inicial. Me ubico en diseño de página y aquí en la sección de párrafo van a encontrar que se puede aplicar la sangría. La sangría, había mencionado, hice la norma que es media pulgada, entonces escribimos 1,27 centímetros al lado izquierdo y 1,27 centímetros al lado derecho. ¿Listo? Luego de esto, pues ya tenemos una cita textual, una cita de cita textual extensa, ¿sí? Que tomamos del autor, ya solo nos faltaría incluir la fuente que nos suministró la información. Para ello, lo que voy a hacer es apoyarme con la cita automática que realiza Word. Entonces,
Ya. Por aquí dice insertar cita, me muestra los estilos, dice que este está actualizado hasta la sexta edición, entonces selecciono APA sexta edición, digo insertar cita, digo que quiero agregar una nueva fuente, él me trae este cuadro de diálogo, entonces yo lo que debo hacer aquí es seleccionar el tipo de documento que consulté. En este caso es un artículo y me dice que debo suministrar los datos del autor, me da todo el campo que debo diligenciar. Inicialmente lo que va a hacer es editar para suministrar los datos de nombres y apellidos de este autor, o bueno, de los autores de este documento, ¿no? Entonces tenemos que uno de ellos es Alfonso Norma Liliana. Alfonso es el apellido y Norma Liliana. Listo, digo agregar y procedo a incluir el siguiente autor, que es Over Graciela. Agregar y aceptar. Ella se encarga de hacer el ajuste tal cual como lo solicita la norma, ¿no? Dice que suministre el título del documento que consulté, pues aquí tengo el título, vamos a ver si me lo toma todo. Cohesión más allá de la de gramática. Dice que el nombre de la revista es un anuario de la Facultad de Ciencias Humanas. Como decía ya, nombres de revistas se escriben en mayúscula inicial de cada palabra, ¿no? A excepción de los conectores. De Ciencias Humanas. Entonces vamos a ver aquí en la parte del margen izquierdo aparece la información, dice que es del 2018. El volumen 15 2018, y este documento va de la página 29 a de la página 29 a la 40. Entonces, página 29 a la 40. Digo, mostrar todos los campos bibliográficos para poder incluir la información de volumen, que dijimos que era el volumen 15. Y aparte me da la información del DOI. Es un código alfanumérico que identifica el artículo de revista indexada, ¿sí? Entonces lo suministro también. Y él ya me hace la cita aquí, autor, año, empleando el ampersand debido a que como están en el paréntesis, por eso lo emplea. Sí, ahora, como yo debo incluir el número de la página, lo que voy a hacer aquí es convertir esta cita a texto estático para poder poner aquí una coma y decir P.31, creo que estaba la información. Utilizamos, estaba en la página 31. Página 31, listo. Entonces, eso sería un ejemplo de cita textual, cita extensa. Y cita corta. Cita corta ya sería yo mencionar, vayámonos a la conclusión. Conclusión. Entonces digamos que voy a tomar esta cita corta. Eso sería un ejemplo de cita textual, ¿no? Donde yo no estoy haciendo ninguna modificación del texto. Entonces yo aquí ya puedo decir que este mismo autor
Insertar, ya me aparece aquí. Estos autores, voy a convertir a texto estático. Y digo que según Alfonso, ya como lo saqué del paréntesis, lo cambio a la Y. Signo de puntuación la dejo luego el paréntesis, puede ser. Listo. Luego las comillas. Indico el número de la página por ser textual, 39. Y el punto que queda al final del paréntesis. ¿Listo? Bueno, esto sería como un ejemplo de la cita textual corta, cita textual extensa, un ejemplo de cita de cita. Ahora pues hagamos las referencias bibliográficas, a ver. Esto es un título 1, marco como título 1, ya me lo voy a ajustar. A esta información yo voy a asignarle nomenclatura y aquí en el menú inicio, en el grupo de párrafo de este menú, lo que voy a hacer es desplegar la opción de biblioteca en listas para que me le asigne la numeración. Entonces él me le pone la numeración a los títulos de una vez a todos los que marqué. De primero, segundo y tercer nivel. Yo simplemente lo dejo en negrilla. Dijimos que las referencias no llevan numeración, ¿no? Ahora, para elaborar esta lista de contenido, lo que voy a hacer es ubicarme en referencias y en el primer grupo dice tabla de contenido. Selecciono la opción contenido para que me traiga todos los títulos que yo marqué, ¿sí? Estos títulos, pues ellos ya traen una configuración con otra fuente, entonces yo hago el ajuste de la fuente, la dejo por Arial, Arial a 12 puntos, la dejo en diseño de página, le quito ese espaciado que tiene y la dejo de 1,5 líneas. Listo. Démosle este espaciado también para que quede sobre el margen. Listo. Entonces ya organizamos una vista aquí de lo que hicimos hoy. Títulos principales en negrilla. Listo. Esta lista automática ya me presenta los números de página. Además de eso, ya me le crea los hipervínculos de ida al texto. Si yo doy aquí, digamos, control clic, él me va a llevar a la cita en el texto. Ahora organizamos esto una vez. Él ya me va a traer aquí a la cita en el texto. Entonces, para poder crear el hipervínculo de regreso, lo que debo hacer es marcar estos títulos de la lista. ¿Cómo lo marco? Selecciono el título que quiero marcar, me ubico en insertar, en el grupo de vínculos doy marcador y aquí escribo el título, digamos citas en el texto. Todo seguido, sin incluir numeración ni nada, solamente el texto para identificarlo. Digo agregar, me dirijo al título de abajo, él me trae aquí. Ahora selecciono el texto de abajo y digo hipervínculo. Y voy a buscarlo en lugar de este documento en los marcadores, en la lista de marcadores que estoy creando, ¿sí? Entonces, selecciono el título que acabo de marcar, digo aceptar y él ya me crea el hipervínculo de ida y regreso. Y esa sería la forma como se crearían los demás hipervínculos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a quitar esta marcación de párrafo y aquí está como el documento. Vamos a ver.
Entonces ya tenemos un documento que nos presenta la portada, la primera página quedó sin la numeración, ya los datos están centrados, organizados, la lista de contenido que quedó con lista automática, con los números de página, hipervínculo de ida y regreso, el cuerpo del documento, bueno, este subrayado pues se quita. Al final, cuando ya se han hipervinculado todos los títulos, se selecciona todo el texto, digamos acá, seleccionar todo, o control E para seleccionar todo, subraya y quita subrayado, listo, y deja el color automático, listo. Entonces ya quedaría organizado el documento. Acá están las dos interlíneas de espacio que mencionaba que se deben dejar después de un título de primer nivel. Y después de los demás títulos ya se deja una sola interlínea de espacio como aparece acá. ¿Listo? Ah, bueno, quedó pendiente hacer la referencia bibliográfica. Para ello, pues venimos a referencias, a donde decíamos citas y bibliografía, insertar cita, enseguida dice bibliografía. Doy clic y traigo la lista de referencias de los documentos, pues que incluí, que inserté, digamos. Esto solo me faltaría hacerle el cambio de la fuente, Arial, a 12 puntos. Arial 12 puntos a 1,5 líneas y juzgado. Listo, esa sería como la presentación. Ahora me voy a la presentación. Bueno, hasta aquí, digamos, llega la presentación. No sé si tengan alguna inquietud. De igual forma, ir trabajando con esta herramienta de Word. Ya tienen algún conocimiento de cómo citar y referenciar documentos y cómo poder organizar un trabajo para presentarlo en clase o en la biblioteca. Entonces dejo un espacio de 5 minuticos para que ustedes realicen alguna inquietud, si la tienen, si no, pues finalizamos la sesión. Ahí cuando usted estaba en el documento de Word, ¿por qué Sí, usaba en vez de espacio puntos? en vez de espacio puntos, Sí, para separar palabra por palabra usaba un punto. ahora me regreso por acá, ¿sí? Para separar palabra por palabra, ¿será así? Ah, cuando la tenía habilitada la marcación de párrafo. Ah, Ya, cuando la quito ya él me separa los espacios para que queden uniformes, ¿sí? Y no me quede de pronto una letra más lejos que la otra y por eso se ven unos puntos identificados. Y no me queden como más enter desde un título eh, a un texto, de un título a otro título, ¿sí? Entonces ahí me cuenta como le muestra esa información. gracias. Listo, vale. Muchas gracias por la pregunta. ¿Usted nos puede hacer el favor de enviarnos esa diapositiva de PowerPoint? La presentación de... Sí, claro. ¿Usted se la envía al profesor o...? Pues esta información que tomé hoy que les presenté está publicada en el sitio web. Bueno, voy a mirar acá. Ingresando aquí a la página de la UT, como estudiantes. Ahí están viendo la página de de la universidad. Sí, señor. Listo, entonces dice estudiantes aquí, biblioteca. Servicios y solicitud de capacitaciones.
Aquí está el documento con el que pues he trabajado el día de hoy y está disponible acá para que lo puedan leer todo. Ahí están todos los ejemplos que pues hemos trabajado. Entonces acá está el documento que estamos utilizando. Ah, bueno, gracias. Vale. Bueno, entonces yo creo que si no hay más inquietudes, pues dejamos hasta aquí la presentación. Yo les agradezco pues participar de esta orientación que se ha realizado virtual y pues estoy presto a nuevas orientaciones que requieran o aclarar dudas, ¿vale? Entonces, muchas gracias al profesor William por la invitación y por permitirnos este espacio con sus estudiantes. Gracias. Entonces, a ustedes, con mucho gusto.